Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos un poquito con respecto a lo que tenemos ahí de las entregas. Vamos a revisar un poquito aquí con respecto a la información. Bueno, en lo que ahorita las demás personas entran, sí, ahí hay que revisar a lo mejor el código, por qué, pero sí está manejando aquí 6 personas en la 43 conectadas y 6 están en sala de espera. Vamos a ver ahí. Aquí ya le podemos admitir todos. Entonces, Brenda, Alondra, la otra Brenda y Doria Elia ya están ahí integradas. Bueno, muy bien. Bueno, prácticamente ya habíamos explicado un poquito las primeras actividades, pues habían hecho la técnica ahí de las 5 Ws para validar lo que era el proyecto. Digo, validando ahí nada más un poquito, actualizar a la información. Habían hecho por ahí en el cuadro, en el mapa, con respecto al calendario. Primero era un folio de participación, que ahí se era romper el hielo y se presentaban ustedes, que era el folio del el foro de la sesión de bienvenida. Después un foro donde, en este caso, ustedes ahí interactuaban, daban la retro, por ahí estaban las instrucciones. Habíamos comentado que no era válido el poner estoy de acuerdo con lo que dice, totalmente bien definido, bla, 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 sino que tenían que hacer una crítica constructiva y facilitar ahí unos renglones en este caso en las aportaciones del foro, era la aportación principal con su tablita cuadro y luego ya después la demás información. Entonces, pues básicamente eso era y de ahí se calificaba los que estaban preguntando por qué o etcétera, pues esa fue la instrucción, inclusive por ahí venía en el apartado de donde vienen las rúbricas y era lo que iban a hacer y la información que iban a facilitar. Posterior a ello hubo un cuestionario, eran 2 oportunidades para presentarse, ponía la calificación de la mejor ponderación y ahorita entramos en esta fase con respecto a la actividad entregable. Posterior a ello va a haber 2 cuestionarios, material de tema, están los PowerPoint de la presentación que son resúmenes, están las infografías que explican como el completo del capítulo con lo que van a hacer y tenemos el 15 de septiembre el avance del proyecto final, que son 15 días también por actividad y es del 15 al 29 de septiembre y básicamente pues hay un avance como tal. Ahorita lo que van a hacer en esta actividad entregable, que por acá están las instrucciones, en esta actividad entregable como tal, prácticamente esto es lo que comentábamos que habían hecho del foro, ya habían participado, había una fecha, ya no podían participar posterior a la fecha, ya te los había explicado, inclusive que está con amarillo, que pues, es lo importante. Hubo unas sesiones por ahí que se grabaron, el internet por lo regular está intermitente, ahorita también estoy atendiendo, me conecté con el celular. Esta igual se está cargando, pero ahorita no le vamos a poner atención a esto. Ahí está ya. Entonces, porque ahorita la tenía abierta para validar lo que habíamos revisado anteriormente. Y posterior a esto, pues estuvo el SCORM, que eran preguntas acerca de los capítulos 3 y 4, la información, lo que tenían ahí en este caso en los PowerPoint, que eran los resúmenes, y las infografías, que eran los cuadros o mapas conceptuales o mapa mental de formato en este caso, de la información que tenían. Y bueno, prácticamente ahí contestaban con eso el cuestionario. En este apartado hablamos de la hipótesis de investigación y en este caso el alcance del modelo, puede ser exploratorio, correlacional causal, explicativo, descriptivo, etcétera. Y originalmente pues hay capítulos 5 y 6 y las infografías respectivas de los capítulos. Entonces vamos a hablar a detalle con esto, que es la actividad 3 avance del capítulo 1 porque todavía faltan 4 o 5 puntos del capítulo 1 y eso es lo que van a cerrar cuando se hagan de aquí las retros y los otros capítulos que van a incluir para el avance del proyecto. Entonces, prácticamente en este avance facilitan una portada, sí es importante porque a veces hay trabajos o hay información y, oye, qué dato, qué carrera, qué matrícula, o por ejemplo alguien que lo que era de otro curso y pedía información y cosas por el estilo. Entonces, se va a poner la portada, es el nombre de la universidad, los escudos que están ahí validados, que es lo que tienen ustedes ahí de información. Si no, por ahí hay una portada como tal también en las rúbricas, el escudo, el título del proyecto que van a hacer, tentativo, es decir, presenta,
Y ahorita contestamos a las dudas que haya. Le damos unos 10 minutitos. Primero va la presentación de esto, Francisco, y los demás. Y bueno, aquí en este caso es eso. Luego ya el título con respecto a que también hay gente que pone media hoja de título. Nada más son 20 palabras de extensión, así como cuando hablamos de un capítulo de revista, que son 18, ¿no? Que en este caso, para que se deje explícitamente declarado, o sea, escrito, la categorización de la información de lo que en este caso se requiere. Bueno, en este caso, pues es el capítulo uno, que es la metodología de la investigación. Aquí como tal, inician ustedes, por ejemplo, a veces hay un resumen, un abstract, un etcétera, eso lo vamos a dejar para el final, cuando hacen ya la presentación del proyecto final de la investigación, que es todos los puntos del capítulo, correcciones y demás. Iniciamos con lo que es, en este caso, el capítulo. Hay una delimitación que, como dije, pues básicamente ustedes explican las variables que van a estudiar, ¿sí? Las variables que tienen que ver vamos a hacer un poquito más grande porque no sé, en algunos videos vi que se publicaba y no se entendía tanto la literatura de lo que se decía. Entonces aquí está, delimitación, son las variables que se van a estudiar. Sí, en este caso, como dijo ahorita, ni es a todo México, ni es a todo el mundo, ni es a todas las pymes de Nuevo León, sino solamente a cierto sector y muy específico. Lo que van a determinar, pues se llama delimitación. O en su momento, en una empresa específicamente y qué problema van a estar ustedes atacando. Sí, facilitar a esto después siguen los antecedentes del problema. Hay que decir, en este caso, que hay un problema en realidad, porque, por ejemplo, alguien dice, es que yo trabajo en ventas y aumentar las ventas del mes de noviembre o los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre. Pues no, esa es una obligación que tienes tú en tu trabajo, ¿no? O llegar temprano todos los días a tal proceso. No, esa es una obligación, entonces no son antecedentes. Hay que decir que hay un antecedente del problema para validar que en realidad hay un problema de investigación. Si no, pues no puedes tener una pregunta de investigación o decir hay un problema en realidad, si no es un problema que tú estás diciendo, pero que es un castillo en el aire, no está argumentado. Entonces, aquí como tal, en los antecedentes, puedes decir, se hizo en los antecedentes históricos, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de los tres o dos o etcétera, los que están aquí, antecedentes jurídicos, históricos, sí, sociales, problemáticas, es decir, alguien está hablando ahí de que hay robo hormiga en la empresa, o se pierden cosas, o no dan los resultados completos. Bueno, han ido auditorías, han hecho procesos, o a personas que han querido hacerlo y perecieron en el intento, o no están actualmente, no lo sé. Entonces, el antecedente histórico es qué sucede para que el problema sea problema y que otras personas estuvieron ahí, se pudo resolver, contactaron, etcétera, o no hubo respuesta. Y entonces eso te da pie a que investigas. El antecedente jurídico es una base legal, por ahí tenemos también varios abogados y licenciados que están investigando, que están en este proceso y que dicen, que es que el control del dinero o el que está autorizado para los presupuestos y etcétera, ¿sí? Y entonces en este caso, pues ahí dicen la cuestión jurídica, ¿no? O que tienen que cumplir con la ley, o contadores que están hablando de las normas de información financiera, las NIF, o de que se debe llegar cierta legalidad en ciertos procesos, o empresas que son ESR y van a validar algún proyecto y van a conseguir presupuesto, o la cuestión de la aplicación de implementación de mejoras porque hay una NOM, una norma oficial mexicana, o NMX, o un ISO que cumplir, o etcétera, ¿no? Entonces, cada quien tiene su problemática como tal y tiene que argumentarla para que se valga. Hay antecedentes científicos también, que en este caso es utilizando la ciencia, que si las hipótesis, que si el modelo, que si el proceso, sí, que en este caso también dicen, mira, este problema yo también lo leí y se tomó en cuenta o se tomó de base para una investigación en tal revista o en tal gaceta o en este libro de investigación o en esta institución como, no sé, el Instituto del Petróleo o el Consejo Nacional de, allá, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etcétera. Entonces, eso es decir un antecedente científico o un antecedente jurídico, perdón, que es legal, o un antecedente histórico que es la validación de la información o la línea en el tiempo. Entonces ahí básicamente ustedes van a empezar a explicar, a delimitar, a validar y a decir por qué está el antecedente y que en realidad sí existe un problema de investigación. Porque hay gente que dice, es que es de logística y burocracia en los papeleos. Pues sí, pero no puedes hacer nada. Entonces hay que decir de qué manera o mediante
un manual o una capacitación a la gente o etcétera, ¿no? Inclusive por ahí también tenemos cosas que dicen, es que hay que cambiar la ley. Pues sí, pero ustedes pueden hacer sugerencias a lo que se hace en un artículo de la ley, pero o explicar o criticar o analizar, pero ustedes no van a hacer una iniciativa de ley, ni cambiar la ley, ni el artículo, ni nada. Entonces, tenemos que validar y ser muy francos, precisos y claros con eso. Tenemos también la cuestión de cuando hablamos del planteamiento del problema, hay que plantear el problema para decir que valga, porque para ustedes es problema, pero para el que va a validar su estudio o investigación, no. El grupo de expertos o un servidor que va a validar si es problema y entonces, oye, es que voy a implementar un negocio de snack en mi casa. Pues eso no es un problema, eso es un emprendimiento y es un proyecto, pero no es un problema en una realidad que tú tienes, ¿sí? O voy a dar un mejor servicio a los clientes, tampoco es un problema, esa es una obligación. Entonces ustedes tienen que establecer esos parámetros, ustedes están creando esa investigación, haciéndola, elaborándola, y están inmersos en esa situación, ¿no? Entonces, ese es el detalle como tal, con respecto a lo que se destila en la información. Bueno, entonces, con respecto al planteamiento, parte de tres aristas, está que describan el problema, la descripción, por qué es problema, debido a qué, etcétera. La delimitación que va de la mano, pero tienen que decir la cuestión espacio-temporal, en qué lugar, en qué momento, en qué año, en dónde, a quiénes afecta, a quiénes beneficiará, a quiénes está perjudicando, etcétera. Y adicional, cómo se presenta la problemática. Entonces, ahí ustedes tienen que argumentar, que validar, que desarrollar, y pues obviamente por eso es un proyecto de investigación y por eso el tiempo que le están declarando, determinarle a lo que van a hacer. ¿Sí? Deben de iniciar con una pregunta, así como cuando hay un foro y empieza con una pregunta detonante y etcétera, después de leer la literatura, la información o el dato, la nota periodística, no lo sé. Sí, aquí también ustedes tienen que en este caso decir la pregunta problema o el problema de investigación y empezar con un signo de interrogación. ¿De qué manera tal? O esto sí le aporta a tal. O el problema se solucionará tal. O quiénes serán los beneficiados debido a, o se está haciendo las mismas cosas, vamos a plantear cómo se van a solucionar. No sé, ustedes, como dije ahorita, son los artífices del proyecto y entonces tienen que decir esa cuestión, esa pregunta tiene que coincidir con el título de su investigación, como lo dice aquí, y con el objetivo general de lo que están investigando. Entonces, como tanto, debe estar concreta, de forma clara, bien especificada, que se entienda, y decir en este caso si son las variables, que por ahí hay en la infografía decía variable dependiente, independientes, las independientes que forman el problema, el constructo y el planteamiento de solución OIE, variable dependiente. O en su defecto, si el estudio es un tratamiento mixto o cualitativo, categorías del estudio y cuál es la de mayor impacto y lo que van a trabajar. Entonces, por ahí ya tienen información, está el libro. Ubiquen, revisar esto que estoy comentando específicamente con Sampieri para que le vayan dando la solución al planteamiento. Después revisarán otros libros. Por ahí está el de Fidias Arias, que también habla del proyecto de investigación y también te da diferentes soluciones o respuestas. ¿Sí? El de Sampieri, que es un bestseller, toda Latinoamérica lo lee, toda la investigación o comunidad científica, debido a que también te plantea tal estudio se hizo en lugar de este lugar, tal estudio o con referencia al trato de blancas, o con referencia a los indocumentados, o con referencia a la violencia de género, o no sé. Entonces te da resultados o respuestas y les sirven a ustedes para tener esa argumentación o caracterizar esos problemas. ¿Sí? Tenemos posterior a ello la hipótesis, que las hipótesis son supuestos de investigación. Entonces ustedes van a decir aquí cómo están relacionadas el problema, el estudio, las variables, sí, cómo el estudio, después de que dijeron hay un antecedente, hay un problema, sí, cómo hay supuestos que son los que son la base principal de la investigación y se van a pretender resolver o tener solución. Pues se llaman supuestos o hipótesis. Si es una investigación cuantitativa, totalmente cuantitativa, eso se va a hacer a través de un instrumento como un Google Forms para validar la información, ¿sí? Con un perfil sociodemográfico de la persona, edad, género, etcétera, y las preguntas para le abonen al problema y ustedes puedan escribir, ¿sí? También pudieran ser supuestos desde el punto de vista cualitativo y son los estudios de caso y la inmersión en profundidad
con una entrevista estructurada al personal que tiene el problema, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las dos metodologías, cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Y ambas forman un estudio mixto de contraste, pero pueden ser o una u otra o las dos juntas. De hecho, el título del libro se llama así, Metodología cualitativa cuantitativa de la investigación. Entonces, ahí está la hipótesis. En el punto número 6 hablamos de esa capitulación donde pues tienen que plantear los objetivos, que es la base de qué están estudiando, qué están investigando y qué pretenden, posibilidades de solución para el investigador, para lo que le van a aportar al estudio, ¿sí? Qué pretenden solucionar, qué pretenden implementar, qué pretenden hacer, qué es lo que van a llegar al final en este caso, de lo que van a facilitar el documento. Sí, por eso dice aquí que van en infinitivo: conocer, interpretar, alcanzar, entregar, dominar, validar, sí, etcétera. Como dice ahí, analizar, construir, diseñar, comparar, etcétera. Sí, y entonces son los objetivos. Ahí en este caso, los tipos de objetivos es el objetivo general. El objetivo general de la investigación encontrará tal, mediante, y entonces ya están los objetivos específicos. Sí, y entonces aquí lo ideal, como comentaba en una sesión pasada y ahorita, sí, la intención es esto, que faciliten dos o tres objetivos específicos, uno general de punto de partida y dos o tres que estén vinculados o relacionados con el fenómeno de estudio y el problema para que sean los tres, dos o tres objetivos específicos. ¿Por qué? Si ponen uno de cada uno, uno general y uno específico, será muy simplona y a lo mejor no alcanzan a cubrir todo. Si ponen dos, está bien, ¿sí? Y a lo mejor pudieran decir, bueno, tres. ¿Por qué? Porque me ha tocado revisar tesis con la experiencia en el camino, ¿verdad? He revisado y tienen 15 objetivos, 12, 10, que es una cuestión importante y punto crítico. O en este caso, pues una asesoría clave. Esos objetivos al final en las conclusiones van a decir, se cumplió con el objetivo de investigación. Primeramente van a decir, se cumplió con la pregunta de investigación, donde se efectuó tal cosa. La hipótesis que teníamos eran estas, se validaron, ¿sí? Y luego, punto número 3, los objetivos se cumplieron o se determinó que falta tiempo o que, etcétera, no lo sé. Pero si ustedes tienen 15 objetivos, pues se les va a ir toda la conclusión en hablar de 15 objetivos. Entonces, por lo regular es el objetivo general, como dice ahí, bien definido, bien detallado. Tienen que sentarse a revisar, a validar la información, a revisar otros textos, otras tesis, que les dije que todo el posgrado, el 70-75% es estar revisando, leyendo, haciendo entregas, ¿sí? Validando la información y sondeando todo lo que ustedes tienen para poder tener un proyecto exitoso, ¿sí? Inclusive este avance, que es esta actividad 3 entregable, pues va a tener modificaciones, van a hacer ajustes, van a hacer arreglos, van a integrarle otros 4 puntos, ¿sí? Y entonces ya ahora sí van a tener su avance de tesis. Y luego se va a hacer otra modificación dependiendo a lo que construyeron, qué tanto hicieron, qué tanto determinaron, y al final ya entregan ahora sí, en este caso, el proyecto final, ¿sí? Entonces, pues prácticamente eso es lo que se quería ahorita explicar con esta pues, breve sesión, ¿verdad? Y adicional, hay una cuestión interesante que habla sobre la bibliografía. Hay una cuestión que tenemos que respetar a los clásicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, alguien hablaba del conocimiento matemático, la habilidad matemática, y dentro de la bibliografía hablaba de Pitágoras desde el siglo no sé qué antes de Cristo. Entonces, pues puedes poner una línea del tiempo y decir que es de Pitágoras, pero ¿qué es la actuación de ahorita? ¿O qué software? ¿O el RP? ¿O a través de una aplicación como SAP, una CRM, o etcétera? Y ya validar los KPIs que propones dentro de la investigación, y en este caso hablando de la planeación financiera estratégica, o lo que pretende determinar, o el software que te determina, o la logística, o vulnerabilidad de ciertos puntos, o decir que tu entrevista o lo que estás haciendo tiene resultados preliminares, no son los resultados totales, sino los van a trabajar con la línea del tiempo y el plan de trabajo, o un gráfico de gano, etcétera, y ya. Pero hay gente que habla desde de Adam Smith, de allá del siglo del siglo XVIII, la revolución industrial, pues, son los antecedentes o las bases y se respetan, pero tienen que hablar con estudios clásicos,
Sí, esos son los clásicos, ¿no? Pero tienen que hablarlo de ese estudio, de esos clásicos o máster o los que implementaron esto con la cuestión contemporánea, ¿verdad? ¿Qué autores ahorita investigaron eso o qué empresas o qué instituciones y validar con esa cita? Y entonces, porque si no, pues nos vamos a quedar con una tesis que no cumple con la información o que son alcances, como cuenta ahorita, ¿no? Investigas de eso y actual también hay. O sea, cómo se aplica esa ley, ese proceso, formato, etcétera. Entonces, la bibliografía como tal, sí, como comentaba aquí, para que tomen en cuenta eso, y por ahí les facilité también el dato, para la correcta selección de la cita, una cosa es que citen y parafraseen lo que dice el autor, porque obviamente no es obra o edición de ustedes. Y otra es, en este caso, cómo se ponen las fuentes. O sea, en este caso, las fuentes bibliográficas, hemerográficas, o en este caso a veces también le ponen ahí, a veces, fuentes digitales, ¿no? Entonces, ahí depende de eso. Bibliografías son solamente libros, ¿sí? Y cuestión digital es otra, y buscar en revistas, documentos indexados, videos, ¿sí? A veces hasta pueden poner, si hay una conferencia y hablaron de eso y ustedes tomaron eso de base, también es válido, pero eso se cita como fuentes, ¿sí? Y ya se pone como es en base al formato APA. El APA hay otra versión nueva, no la estamos tomando en cuenta, estamos tomando la versión del APA sexta edición. ¿Sí? Y entonces tienen que tener en cuenta y tomar en cuenta, en este caso, la relevancia, ¿sí? Que en este caso está relacionada con el tema, con el objetivo, con la pregunta y abona lo que dicen para que en este caso tenga contraste y una palabra que es muy importante no sea ambigua. Porque si uno decir, es que todas las teorías de calidad dicen esto, sí, que no me importan las teorías de calidad. Tendrás que decir qué teoría de la calidad con lo que tú estás validando es eso. O el sistema de la administración de operaciones es esto, o etcétera, pero citar con qué. Entonces, eso es lo interesante. Y con respecto a lo que decía de diversidad, pues también no es encontrar y decir, estos 40 artículos, sino el que más aporte, más amona, más tome de base ustedes para la investigación que están efectuando. O tal auditoría, o tal proceso, o hubo en el Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno viene, o en el INEGI, o etcétera. ¿Sí? Entonces prácticamente es eso. Y donde habla de accesibilidad, si ustedes la citan, ponen la liga y etcétera, a veces le damos el clic a la liga o la mayoría de las veces existe o no existe, porque a veces son inventadas o a veces no son fuentes fidedignas. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Tiene que decir, ok, está aquí esta liga, se cita ya, o este libro, o esta tesis, o etcétera. Entonces es importante. Entonces, básicamente son los puntos interesantes. Aquí les facilité como tal el libro. Este es el libro que decía de Fidias Arias, le dan el clic y te lleva. El de San Pedro que ya lo tenemos. Sí, en este caso, si le dan clic, ahí te explica, en este caso, una maestría para que vean qué tipo de investigación se efectuó, no que hagan ese mismo ni lo copien, porque es otra historia, es otro proceso y concepto, pero es una tesis de maestría, ¿sí? Y se pide algo parecido con lo que están elaborando. Tienen también otro artículo de una revista, ¿verdad? Y en este caso también, pues validar esa información para que digan, mira, cómo se hace o etcétera, ¿no? No es la mejor, habrá otros títulos mejores, pero es lo que tienen de alcance y lo que pudieran todavía hacer, ¿no? Ya después, en este caso, pues la evidencia de lo que trabajaron, de lo que hicieron, tiene formato APA, tamaño de letra, el tipo de letra, el interlineado, que eso, maestro, ¿y cómo lo hago? Pues hay un documento y un Word y ustedes editan, y entonces tienen que cumplir también con esto. ¿Por qué? Porque al final, como comentaba, ¿no? Ese avance de su proyecto de investigación ahorita va a ser, o tentativamente puede ser la tesina de su futuro cuando cierren, entonces que ahorita lo traigan bien terminado, e inclusive te dice 25 30 cuartillas como mínimo, si tienen más, pues no importa, ¿no? Pero que le abonen y que no traigan tanta paja, ¿no? Que le abonen al modelo. Entonces eso. Por el chat ahorita veo que están escribiendo, ahorita reviso porque estoy haciéndome solamente aquí con esta información que tengo. Recomendaciones también aquí, ahí la revisan, la checan. Sí, y ahora sí, como fueron 10 puntos los mencionados, cada cumplimiento de cada punto son 10 puntos mencionados, ¿sí? Tienen que cumplir con todos para que tengan el 10 que básicamente es lo que se merecen por investigar, hacer y demás. Cada punto que vieron ahí, si se pueden dar cuenta, ¿no? Pues básicamente
Tenemos desde las instrucciones, ¿verdad? Que en este caso la carátula, la carpeta, la portada se evalúa, ¿sí? A la hora de que hacen delimitación, antecedentes, problema, hipótesis, objetivos, ahí van seis, ¿sí? El 1.6.17, 1.6.28, el 1.79, ¿sí? Entonces, hay 9 puntos, un punto cada cosa, y obviamente todo el documento, la portada, cumplir con eso es otro punto más, y ahí están sus 10 puntos para su calificación, que obviamente pues puede tener modificaciones, etcétera, hacen las modificaciones, los van a entregar para el avance y van a tener otros puntos más, y entonces prácticamente es eso, ¿sí? Esto se habilitó en este caso desde el día sábado, medianoche o algo así. Entonces aquí está habilitado desde el 3, que en este caso había una entrega, ese 3 ya había finalizado, que eran las 23:55. Está hasta el 17 de agosto, tienen 2 semanas prácticamente, casi 15 días para hacer esta entrega, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo que van a hacer de actividad. Ya después será en este caso, otra evaluación del tipo de examen con 20 preguntas de uso múltiple, 5 puntos y contesten. Preguntas prácticas aterrizadas al capítulo. Por ahí, de hecho, en un grupo de los que tengo, porque aquí ahorita integré 2 grupos, tengo 4, los dos les daré en sesión otro día, por la cuestión de que no se empalme con otras materias. Entonces, que por eso había estado las fechas pendientes, ¿verdad? Que van a ser todos los martes después de las 7, ¿sí? Las clases para los que tengan esa duda. Y entonces, como comentaba, de los 2 grupos que tengo ahorita, donde estoy dando ahorita la sesión presencial, en este caso, bueno, presenté a la síncrona, les facilité un cuestionario para que les sirviera ahí de prueba, ¿no? Y entonces empezaban a contestar, etcétera, y algunos dijeron, profe, no tiene calificación, esa era solamente prueba, ya la evaluación era la que tuvieron la semana pasada, que fueron 9 días para presentarlo y que era lo mismo, ¿no? Dos evaluaciones y la de mejor ponderación. Entonces, básicamente, cierro con este instructivo, vamos a validar acá ahora sí. Digo, aquí ya lo que tenemos que decir, esta es la sesión de ahorita, y esto es básicamente lo que se maneja de lo que van a entregar. Sí, por ahí algunos otros les he dado ahí retro. Ahorita estas son las que están desde el lunes a mediodía hasta ahorita en el chat, para darle respuesta en el foro, a dudas y demás. Ahorita tengo esas 9. Y abro aquí el apartado del chat para ver qué inquietudes tienen, ¿verdad? Gisela, buenas tardes, maestro y compañeros, muy bien. Afectuoso saludo, olvidó saludar a Gwendolyn. Sí, y aquí, bueno, en este caso no hay, es cada 15 días la sesión, sí, así va a quedar, cada 15 días. Ahorita la premura de explicarles fue que, hablando aquí de la respuesta a Gwendolyn, siempre se publica la sesión, esta sesión ya está publicada, pero acuérdense que en la sesión pasada, el lunes, de la semana pasada precisamente, tuvimos el detalle de que estaba medio intermitente y preguntaron ahí unas dudas que tenían y precisamente las dudas eran sobre esto. Entonces, con respecto a eso, pues prácticamente esa fue la respuesta. Ahorita te marco, estoy en clase, gracias. Bueno, nos queda entonces, en este caso, 10 minutos y el comentario, como les estaba efectuando, reitero, era con respecto a que, vamos a hacer el avance, vamos a entregar, etcétera. Tenemos la retro de lo que hicieron en el de las 5Ws, ahora que ya le van a dar forma a eso que tienen. Si salieron mal evaluados, era porque o no coincidía el proyecto tiene que ver con su investigación, con lo que están haciendo, y la investigación tiene que ver o tiene que tener congruencia o tiene que estar orientada con respecto a finanzas estratégicas, proyecto, evaluación de inversión, solucionar problemas, dudas, revisar lo que comentaba, beneficios, aumento, incrementos, utilidades, ganancias, este, y entonces es eso, ¿no? Pero bueno, prácticamente es eso. Y entonces, en este caso es eso. Bueno, vamos a ver, me dice ahí en este caso, Fabiola Vivian, dígame, Fabiola, díganos la duda.
Sí, profe, buenas tardes a Ujú. todos. Mi duda es, por ejemplo, yo en lo personal no pude ingresar a sus sesiones la primera y la segunda y claramente vi que la actividad se cerraba el 20 de julio. Entonces, el detallito es de que en una sesión, si no recuerdo, usted comentaba de igual manera podíamos seguir participando, pues trabajando en el proyecto, ¿no? Para desarrollar todo lo que presenta esta actividad que se vence el 17. Y mi pregunta es de que, aunque no hayamos entregado la primera actividad, aún puedo realizar mi proyecto y todo, o sea, darle Sí, continuidad. definitivamente sí, sí, sí. De hecho, pues la intención es esa, que no se quede sin entregar porque luego no va a tener calificación. Entonces, pero sí ajusten a hacer la primera actividad, porque si no hace la primera actividad, pues no va a tener punto de partida. Yo se los comenté en una sesión, de hecho en la primera sesión, pero la primera sesión, una primera sesión y fueron 10 15 minutitos que se grabaron y luego después se borraron. Entonces fue el detalle, pero yo les comenté, ¿verdad? Nada más validen o pongan ahí, esta es la corrección de mi tablita de doble contenido de las 5 Ws. O ya el documento, mi investigación va incursionada en tal cosa. O aquí está, no entregué la primera tarea, obviamente ya no se califica porque ya pasaron los tiempos, pero si toman de base el punto de partida de lo que van a efectuar y revisar, o hacen más fácil la revisión del documento, ¿no? Entonces es eso. Ah, Entonces ok, sí, sí, prácticamente es sí eso. la hice, sí la elaboré sobre cualitativo y cuantitativo, o sea, sí especifiqué de los 5W2H, sí lo hice. Nada más mi pregunta era esa, ya que pues ya no la entregué y entonces a partir de ahí le daría el seguimiento para esta tarea, ¿verdad? Sí, definitivamente, así es, sí, sí, tiene que darle seguimiento para que pues eso se pueda calificar. Sí, o sea, porque si no, no vamos a ver de qué tema ni qué nada y usted no va a poder argumentar. De hecho, si se han dado cuenta, todas las tareas llevan una secuencia, así como los capítulos y los exámenes y lo que están elaborando, la intención de esto es que vaya, en este caso van secuenciados, sí, es integral y entonces traen una línea. Por eso les decía, si no entregan nada y lo último que es entregar el proyecto, pues es bien complicado. ¿Sí? O hay gente a veces así Perfecto. que no entra en el avance, no nada, y luego, oye, me quiero integrar, pues necesitas avanzar y entregar todo, y etcétera, y pues básicamente eso es lo que se valida. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, muy bien, ya quedó. Gracias, Muchas Fabiola. gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, maestro. Sí. Y buenas tardes también, compañeros. Mi duda es la misma que la compañera. Yo no pude entregar la primera actividad. Aquí la duda mía es, nosotros vamos entonces a elegir el tema de investigación. Es abierto. Pues es abierto, pero ¿cómo le diré? La única condición es que sea enfocado al posgrado. O sea, ustedes, por ejemplo, en este caso, el posgrado de ustedes, así como tal, ¿verdad? Sí, el posgrado como tal, pues estamos hablando de una maestría, de hecho aquí está, sí, una maestría en administración con acentuación en finanzas. Entonces, pues básicamente tiene que ser congruente con finanzas, Ok, por con ejemplo, aquí, finanzas, con ok, análisis financiero, con alguna cuestión administrativa de procesos, con un factor de dinero, de producción, mejorar un proceso, etcétera. ok, aquí una pregunta, maestro. Estoy enfocado al área de la situación financiera de un negocio, una empresa, donde Sí, puedo claro. aplicar tanto la auditoría administrativa, fiscal y financiera, de acuerdo al organigrama estructural de la organización, ya sea por departamentos, ya sea recursos humanos, tesorería. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Y de ahí claro, así partir. es. Ujú. Sí, Perfecto. sí. Sí, sí, sí. O sea, usted tendría que decir, se va a efectuar una auditoría con esta finalidad y los objetivos son estos. Y de ahí se hace un plan de trabajo y después de determinar las fallas que existan o etcétera, o hace un análisis costo-beneficio o dice qué vulnerabilidades hay, implementa un programa y ahí está la solución. Pero no Porque decir una necesariamente, auditoría, permítame, sí, porque hacer una auditoría como tal, pues las empresas auditan cada semana, cada mes, así ¿verdad? es. Ahí mi Sí, pregunta, mi entonces duda es es, eso. ¿la puedo aterrizar nada más en un departamento, vaya? En un problemática en un departamento y un Sí proceso, se vaya. puede, sí, sí puede ser en un departamento específicamente, delimitando todo lo que quiere ese departamento. Pudiera decir después, en posibles líneas, se llama futuras líneas de investigación, se investigará el departamento tal u otro que tenga vinculación. Pero de entrada sería eso para que pues, evite menos tiempo, ya dependiendo de lo que encuentra de hallazgos, sí, el hallazgo científico, la aportación a la ciencia, pues ya determina qué.
¿Y el Perfecto, muy trabajo se bien. va a subir en Word, maestro, o en No, pues ahí está la Word? información. Es con el formato de Word que está ahí, que Ok, pide muy amable. de tipo de letra, de saltos de páginas, de sangría, de etcétera, ¿verdad? Puede ser en PDF para que no se mueva cuando ya lo edito en Word, pero que quede con ese formato. Muy amable, maestro. Gracias por la No, no, duda. al contrario, usted. Muy bien. Sí, de hecho, lo que comenta ahorita, digo, está bien y tiene mucha gente duda. A veces dices, bueno, ya lo hice con este formato, el que estaba aquí, por eso ahí viene, es parecido es casi idéntico al formato APA, pero es eso, ¿no? Esto. Entonces dice formato Word, sí, y esto. Si a veces dicen, para que no me le mueva o etcétera, pues puede ser en PDF. El asunto es que luego si hay correcciones o modificación, pues no me va a permitir hacerla, entonces, pues lo ideal es que sea en Word, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien, por ahí de la Rosa, díganos, porque el tiempo ya se nos está terminando casi. Díganos de la Rosa. U otra persona que tenga duda. Ujú. Alguien que guste aportar. Lo que sucede es que a veces contestas a uno y esa pregunta ya el otro también la tenía y ya con eso se solventa la pregunta, entonces por eso es. Ok. Maestro, buenas noches. Sí, En el dígame. chat están preguntando que si va a haber retroalimentación del título del proyecto. Sí, también va a haber retroalimentación porque algunos títulos pues no coinciden con lo que se pidió, ¿verdad? Entonces, por eso se califican esos puntos para validar. Dice que cada uno de los 9 puntos a calificar el documento va como título y subtítulo contable de contenido. Ahí no le entendí eso, pero se va a calificar el título, la elaboración, ahí se les va a decir muy específicamente en qué para que sobre eso vayan trabajando y sea lo que modifique. Sí, entonces es eso. Sí, sí, en este caso dice acá por aquí que una pregunta, doctor. En otras sesiones síncronas ha hecho comentarios sobre que ya revisó el foro, no está revisado y se quería saber si independientemente de eso puede seguir con el tema que eligió. Bueno, reviso como su caso, Martín Hernández, muy específicamente, y ya lo veo. Sí, ahorita, pues ya por el tiempo ya no, pero como quiera denle copy-paste y mándamelo aquí al área de los dudas, de aquí de los mensajes, y ya lo checo y te le doy tratamiento específico. ¿Sí? Para no batallar, porque luego, para que no se quede en el aire y ya se le dé esa cuestión. Porque hay gente que publicó la las 5W, etcétera, pero en este caso, cuando hicieron eso, ya no se valía entregar, y pues entonces en este caso el sistema las bloquea y a veces no me deja verlas, y pues ya no supe qué hicieron. Y me dicen, es que sí subí, pero no me calificó, no calificé por el tiempo que ya había vencido, como decía ahí en las letritas con amarillo, y aparte pues no me va a permitir. Entonces eso. De título de tesina, si hay una forma de retroalimentación, quiere saber qué le faltó o dónde se equivocó. Ok, muy bien. Igual la misma historia, me manda al que reito aquí para que ya le digo de qué fue. Aprobatoria el título de proyecto. Pues el título de proyecto como tal, que sea congruente, que sea válido, sí, que sea acorde en este caso al posgrado, sí, y básicamente eso es lo que se pide. Si lo dejan igual, pues vuelve a estar mal y van a estar elaborando algo que está mal y pues al último se les va a regresar y van a perder el tiempo que le invirtieron, ¿sí? Entonces eso. Sí, la sesión aquí se cierra y ya no me permite, como la vez pasada, porque aquí es lo